después de que el video donde rezaba por unas cuentas de oración bajo una tormenta, arrodillándome desde el pie de la montaña hasta la cima, saliera a la luz. Los internautas empezaron a investigar mi pasado. Los comentarios se burlaban de mí. Ojalá la fría y distante actriz no estuviera rezando por un amor barato en ese entonces, justo cuando todo Internet discutía sobre mi mente obsesionada con el amor. Confirmé la verdad en un comentario bajo la publicación original. Estaba rezando por la cirugía de mi exnovio gravemente herido, para que saliera bien. Esa misma noche, mi exnovio, que ya se había convertido en una figura destacada en el mundo empresarial, apareció borracho en la puerta de mi casa. Bianca, ¿por qué no me dijiste en ese entonces que conseguiste las cuentas de oración de esa manera? Ah, cierto. Esas cuentas las tiró descuidadamente al alcantarillado hace 2 años. Capítulo 1. Bianca, mira tu teléfono. Mientras mi agente, Luis, se acercaba con un montón de guiones, casualmente levanté el teléfono de la mesa y vi que era tendencia en lo más alto de las búsquedas. Almohadilla actriz ganadora de premios Bianca obsesionada con el amor. Almohadilla Bianca reza por cuentas en la lluvia. Hice clic en uno de los temas y vi que el informante había subido un video de hace 2 años. En el video, estaba arrodillada y haciendo reverencias paso a paso desde el pie de la montaña hasta la cima, todo bajo una fuerte lluvia. El vestido blanco que llevaba puesto hacía tiempo que estaba cubierto de barro, pero seguía arrodillándome devotamente, como si hubiera una fuerza divina guiándome. No esperaba que la calidad de la cámara fuera tan alta hace 2 años, reconociendo incluso bajo esa tormenta. Uno de los comentarios principales debajo del post decía: ojalá la actriz ganadora de premios no estuviera rezando por un amor barato en ese entonces. En ese entonces, todos en la industria sabían que hace 2 años tuve una relación apasionada con Ryan, el príncipe de Star Entertainment. Todos asumían que estaba con Ryan por fama y fortuna, pero solo yo conocía la verdad, estaba con él por amor. Ni siquiera Ryan lo creía. Él pensaba que mi carrera despegaba gracias a que usaba sus recursos, pero solo mi equipo sabía que, después de estar con Ryan, trabajé incansablemente, aceptando cada papel y asistiendo a cada evento, todo para estar a su altura. Eso fue lo que realmente impulsó mi ascenso. Una noche tarde, mientras estaba ocupada trabajando, de repente me enteré de que Ryan había tenido un accidente de coche y estaba en la UCI luchando por su vida. Durante esos días, no paraba de llover en la ciudad. Me senté afuera de la sala de emergencias de la UCI, temblando tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Tal vez fue el destino. Pero de repente, apareció una notificación en mi teléfono. Monte Yesan, la famosa montaña de los deseos en la ciudad. Todos los que rezaron por cuentas de oración dijeron que eran efectivas. Así que, como si estuviera poseída, me fui al Monte Yesan a las 2 de la madrugada, justo después de la cirugía de Ryan. Mientras él seguía en coma profundo, me arrodillé desde el pie de la montaña hasta la cima, rezando devotamente con cada paso para que Ryan se recuperara de sus graves heridas. El video probablemente fue filmado alrededor de las 8 a.m., y para ese momento, ya llevaba casi 6 horas arrodillada. Recordar estos recuerdos me trajo una sensación agridulce en el corazón. Tomé mi teléfono y respondí al post. Estaba rezando por la recuperación de mi exnovio de su grave accidente automovilístico. Capítulo 2. Mi respuesta causó un gran revuelo, confirmando la mente obsesionada con el amor de mi pasado. Los detalles de mi relación anterior pronto fueron desenterrados. Los internautas fanáticos del chisme rápidamente descubrieron que mi exnovio no era otro que Ryan, el actual CEO de Star Entertainment, y también revelaron que Ryan es el novio actual de la estrella del momento, Zoe. Almohadilla es novio de Bianca Ryan, almohadilla novia actual de Ryan Zoe. Así, los tres nos catapultan juntos a lo más alto de las tendencias. Luis, mi agente, miró el explosivo chisme que parecía preparar el escenario para un triángulo amoroso y chasqueó la lengua 2 veces, sacudiendo la cabeza. Bianca, tengo malas noticias para ti. Fruncí levemente el ceño e hice un gesto para que continuara. El papel para el que estás audicionando, el de protagonista femenina en El Mundo 1. Zoe también va a audicionar. Asentí, con la mirada sombría. El Mundo 1 es una película de arte juvenil, que no es realmente mi estilo. A los de afuera, les parece más adecuado para actrices jóvenes y populares como Zoe, pero la razón por la que quería competir por el papel es porque el director es Kevin, un renombrado director chino-americano que regresa del extranjero. La industria cree que puede elevar la calidad de la película a un nivel mucho más alto. Naturalmente, también veía esto como una oportunidad para conectar con un director tan prometedor para futuras colaboraciones en mi carrera. En cuanto a que los tres nos hiciéramos tendencia juntos, no me preocupaba demasiado. Pensé que una vez que los internautas hubieran saciado su sed de chismes, el interés disminuiría naturalmente, lo que no esperaba, sin embargo,
era que algunas cuentas de marketing y los fans de Zoe comenzaran de repente a insinuar que mi video de oración por las cuentas y mi respuesta eran parte de una maniobra publicitaria deliberada de mi parte. Afirmaban que lo hice para generar atención porque Ryan es inversor en el mundo 1. Las cuentas de marketing sugerían que lancé el video después de 2 años para intentar reavivar los sentimientos de Ryan. Algunos fans de Zoe, al escuchar estos rumores infundados, inmediatamente asumieron que estaba tratando de crear un conflicto entre Ryan y Zoe y comenzaron a atacarme ferozmente en mis redes sociales. Miré las salvajes especulaciones en internet, tomé un sorbo del té blanco que me ofreció mi asistente, y sacudí la cabeza como si estuviera viendo una farsa desarrollarse. Después de obtener las cuentas de oración en Yesan, inmediatamente colapsé con una fiebre alta debido al trabajo incesante y haber estado empapada bajo la lluvia por tanto tiempo. Cuando desperté al tercer día, sin descansar, tomé las cuentas y fui directamente a la habitación del hospital de Ryan. Para entonces, Ryan ya había recuperado la conciencia, pero había una desconocida sentada a su lado. Aunque desconocida, llevaba un aire de familiaridad. Era Zoe, quien había entrado en la industria del entretenimiento hacía apenas 2 años. Llevaba un vestido blanco, sentada llorosa al lado de la cama de Ryan, con un aspecto tan delicado y frágil, con un rostro tan fresco que parecía que se podía sacar agua con un pellizco. Mientras tanto, yo acababa de colapsar por la fiebre alta, con un aspecto demacrado y aún vestida con el uniforme de hospital azul y blanco. Ryan, sentado en la cama del hospital, me miró de reojo, con una expresión de desprecio que no intentó ocultar. ¿Dónde has estado estos días?, preguntó Ryan en un tono frío. Fui a pedir estas cuentas. Lentamente levanté mi mano derecha, agarrando las cuentas de oración. Ryan lanzó una mirada casual a las cuentas, su expresión como si estuviera mirando basura. Las cuentas por las que había rezado toda la noche. ¿Ese es tu motivo para desaparecer 3 días? Después de que Ryan terminara de hablar, hizo un gesto a su guardaespaldas, quien me arrebató las cuentas de la mano. Ryan las manipuló brevemente, luego se burló y las lanzó a su subordinado. Busca una alcantarilla y tíralas. Al escuchar la orden de Ryan, me quedé paralizada. Extendí la mano, queriendo detenerlos, pero al final, las palabras se atascaron en mi garganta. No pude decir nada, todavía aturdida por la fiebre. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, la voz de Ryan sonó detrás de mí, fría y definitiva, como una sentencia. Bianca, terminemos. Las lágrimas que habían estado acumulándose en mis ojos finalmente cayeron. Está bien. Poco después, Ryan y Zoe estaban juntos. Fue entonces cuando supe que Zoe era la chica que Ryan había admirado desde su juventud. La familiaridad que sentí fue porque ya había visto fotos de Zoe en el álbum del teléfono de Ryan. Desde ese momento, la carrera de Zoe despegó como una montaña rusa, convirtiéndose en una de las estrellas más populares en tan solo 2 años. Pero nunca pude entender si Ryan pensaba que me acerqué a él para usar sus conexiones y recursos. ¿Por qué no piensa lo mismo de Zoe, quien apareció después de estar ausente por años? Al final, supongo que nunca me amó. Capítulo 3. Mi equipo rápidamente tomó medidas para lidiar con las difamaciones sin fundamento. Y después de tantos años en esta industria, mis fans tampoco se dejaron influenciar fácilmente. Estos días, me he estado concentrando en prepararme para la audición de El Mundo 1 y no le he prestado atención a nada más. Luis me miraba, observando lo dedicada que estaba, y suspiró. La última vez que te vi tan enfocada en un papel fue probablemente hace 2 años cuando audicionaste para Renacer a la Vida. Sí, desde que gané el premio Golondrina de Oro como mejor actriz, tuve un periodo de tranquilidad, principalmente porque no había encontrado un papel que realmente me encajara. En cuanto al papel principal femenino en El Mundo 1, además de la participación de Kevin, tenía mis propias razones personales. Debido a mi apariencia madura y glamurosa, siempre había interpretado papeles de mujeres mayores y sofisticadas desde mi debut. Aunque Zoe y yo tenemos la misma edad, hasta el día de hoy, nunca he interpretado a una mujer joven de unos 20 años. Nunca me he visto a mí misma en mi juventud en la gran pantalla. Es algo que lamento. Más importante aún, quiero ver un avance en mi carrera como actriz. Esa noche, ya bien entrada la madrugada, estaba sentada en mi estudio, leyendo seriamente el guión, cuando de repente escuché unos golpes en la puerta. Tomé un chal, dudé por un momento, y luego me dirigí hacia la puerta, llamando con cautela. ¿Quién es? Pero la verdad es que ya había visto el rostro que no había visto en casi 2 años a través del monitor. Ryan. A estas alturas, la ciudad ya había entrado en otoño. Ryan llevaba un abrigo oscuro, con una camisa blanca finamente confeccionada debajo. Traía consigo un aire frío, apoyándose en la pared del pasillo, sus profundos ojos fijos en los míos. Cuando nuestras miradas se cruzaron,
Ninguno de los dos dijo una palabra. Sus ojos tenían un toque de confusión. Claramente había estado bebiendo bastante. Ryan se acercó lentamente a mí, deteniéndose solo cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento. Bajó la cabeza, su cálido aliento rodeándome. Se inclinó cerca de mi oído y dijo suavemente, «Finalmente te veo. Lo siento». Levantó lentamente la mirada, y debajo de su cabello desordenado, la profundidad de sus emociones y arrepentimiento parecía desbordarse, a la luz tenue. A esta corta distancia, noté sus ojos ligeramente hinchados y enrojecidos, como si hubiera estado llorando no hace mucho. Había visto esa mirada de profundo afecto en sus ojos antes, hace 2 años, cuando se sentía conmovido o contento. Me miraba de esa manera. Fueron esos momentos fugaces de ternura los que me convencieron durante tanto tiempo de que Ryan tenía sentimientos por mí. Solo después de la ruptura me di cuenta de que no era más que una ilusión, como el reflejo de la luna en el agua. Lentamente retrocedí, poniendo distancia entre nosotros, y esa simple acción rompió la atmósfera, convirtiéndola en incomodidad. Ambos permanecimos en silencio. Después de una larga pausa, como si recordara algo, finalmente habló. «¿Cómo has estado últimamente?». Asentí levemente, mi rostro sin expresión, sintiéndome tranquila por dentro. Al ver mi actitud indiferente, Ryan pareció abandonar la idea de seguir con las trivialidades. Él agitó la mano y sacó su teléfono, mostrando el motivo de su visita. Abrió el video guardado en su galería, el video donde yo rezaba por las cuentas de oración bajo la lluvia. Su versión parecía haber sido restaurada, mucho más clara que la publicada originalmente en Internet. «¿Por qué no me dijiste en ese entonces que conseguiste las cuentas de esta manera?». Su voz era algo fría y rígida, pero había un rastro de vulnerabilidad y culpa en sus ojos. Nunca lo había visto así antes. Era como si no supiera que una vez me había esforzado tanto por él fuera de alguna manera mi culpa. En mi memoria, siempre estaba tan distante, por encima de todos, todo lo que la gente le ofrecía, sin importar el esfuerzo que requiriera. Nunca lo valoraba, siempre lo miraba con desdén. Eso incluía mi amor. Así que, al final, terminé como cenizas, consumida y descartada, porque no tenía sentido. Sí, no tenía sentido. Conocí a Ryan cuando tenía 22 años, y con una sola mirada, caí irremediablemente en su mundo. En los días que siguieron, di todo lo que tenía para entrar en su mundo y demostrarle que mi amor por él era puro. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Respondí con calma a Ryan, observando su expresión. Hubo una pausa momentánea, pero luego volvió a la mirada que conocía también, la arrogancia de alguien que siempre está en la cima. Finalmente, volvió a ser el Ryan que recordaba. Soltó una carcajada. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Solo vine a ver a mi exnovia después de mucho tiempo. Si te he molestado, lo siento. Oh, por cierto, tu estudio ha estado en contacto conmigo últimamente sobre el mundo 1. Aunque me encantaría hacerle un favor a mi exnovia, la verdad es que el papel principal no te queda bien». Crucé los brazos y levanté una ceja, preguntando, «¿Y por qué no, gran jefe?». Ryan sonrió mientras respondía, «Pensé que tenías conciencia de tu lugar. Hace 2 años no te di el papel principal en Renacer a la vida por la misma razón. Tu rostro simplemente no encaja con papeles juveniles». Renacer a la vida, la película debut de Zoe. En ese entonces, ya me habían confirmado como la actriz principal, pero de alguna manera, los inversionistas cambiaron de opinión y eligieron a Zoe, quien no había pasado el corte. Había llorado incontables veces por esa noticia en las noches. Lo que nunca esperé fue que el artífice detrás de todo fuera Ryan, quien dormía a mi lado en ese momento. Renacer a la vida. «Entonces eras tú». Al enterarme de la verdad después de 2 años, mi voz tembló. Ryan, algo ebrio, vio mi reacción, y su mirada de repente se volvió clara. Parecía darse cuenta de que había dicho demasiado. «Bianca, ese papel nunca fue adecuado para ti, al igual que el papel en el mundo 1. Tampoco te queda bien». El tono de Ryan era un poco ansioso, como si intentara decir algo más para encubrir su culpabilidad, pero yo no lo entendía. «Ryan, hace 2 años yo tenía 24, la misma edad que Zoe, aunque ahora, con 26, sigo teniendo la misma edad que ella. Conseguí el papel principal en Renacer a la vida con mi propio esfuerzo. No puedes simplemente negarlo diciendo que no encajaba. ¿Por qué, después de tantos años, sigues siendo tan arrogante?». Mis emociones estaban subiendo, y las lágrimas lentamente rodaron por mis mejillas. No pasé por alto el pánico y la confusión en los ojos de Ryan en ese momento. Parecía que quería explicar algo, pero lo detuve. Me froté las sienes, me calmé y le hablé con firmeza. «Ryan, conseguiré el papel principal en el mundo 1. Dicho esto, me di la vuelta, cerré la puerta y me marché. No importa cómo lo interprete Ryan,
Esa última frase fue mi declaración de guerra. Capítulo 4. Cuando mi agente Luis se enteró de que Ryan había robado el papel principal que tanto me había costado conseguir en Renacer a la vida, estaba furioso. Sosteniendo su americano helado, apretó los dientes y dijo, en ese entonces, no había muchas personas con el poder de quitarnos un papel en nuestro estudio. Consideramos a Ryan, pero él era tu novio en ese momento. Nunca pensé que realmente te robaría el papel también. Las acciones de Ryan, además de su relación con Zoe, también se debían a su exceso de confianza. En ese entonces, él había invertido en Renacer a la vida. Creía que incluso sin mi nombre asociado, Zoe, quien aún era desconocida en ese momento, podría hacer que la película fuera un éxito. No pensaba que necesitaba mi fama para llevar el proyecto, pero se equivocó. Cuando Renacer a la vida se estrenó, chocó con otra película en la que yo era protagonista, La Terraza de las Nubes. El resultado fue que La Terraza de las Nubes dominó la taquilla, mientras que Renacer a la vida luchaba por siquiera recuperar la inversión. No despegó, si acaso, apenas recuperó lo invertido. ¡Qué desperdicio de buen guión! Ahora, con El Mundo 1, una vez más me enfrento a Zoe y Ryan. Es hora de resolver viejas y nuevas cuentas. Luis parecía compartir el mismo pensamiento. Me miró con determinación y dijo, esta vez, usaré todas las conexiones que he construido en mis 10 años en la industria. Tenemos que conseguir ese papel. Luis es mi segundo agente, y hemos estado trabajando juntos durante 7 años. Hace 3 años, por diversas razones, dejó su antigua compañía y se independizó conmigo. Originalmente pensé que, sin el apoyo de mi antigua compañía, mi carrera caería en picada, pero para mi sorpresa, Luis utilizó su inteligencia y su desconocido trasfondo para salvar el estudio. Y no lo decepcioné. A lo largo de los años, he aceptado innumerables proyectos y he ganado premios hasta no poder contarlos. Bajo nuestra colaboración, el estudio ha ganado fama, y en los últimos 2 años, han llegado muchos talentos nuevos. Luis, gracias. Luis sorbió su americano helado, mirándome con una sonrisa en los ojos. Entre nosotros, no hace falta que digas eso. Capítulo 5. El día de la audición de El Mundo 1, Luis me acompañó al lugar. El papel de protagonista femenina era el último en ser audicionado, y había más personas compitiendo por él de lo que había imaginado. Miré al joven que estaba sentado en la multitud, sosteniendo un guión. Llevaba una camisa negra con adornos dorados en el cuello y los puños, y gafas de sol en el rostro. Ese debía ser Kevin, el director de El Mundo 1. Siempre estaba rodeado de gente, aunque tenía una sonrisa en la cara. Había un ligero fruncimiento en su ceño. Luis y yo llegamos temprano, y nos quedamos en una esquina, observando atentamente las audiciones de los demás papeles. No fue hasta que terminó la audición del protagonista masculino que Zoe finalmente apareció, llegando tarde con estilo. Ella fue la última actriz en llegar. Zoe llevaba un vestido rojo, con su asistente siguiéndola detrás, con una actitud demasiado servil. En ese momento, un miembro del personal trajo una silla adicional junto a Kevin, y poco después, Ryan se sentó en ella. Iba a ver las audiciones para la protagonista femenina junto con Kevin. Muchos de mis amigos de la industria que también estaban audicionando no pudieron evitar hacer comentarios sarcásticos. Parece que Zoe está decidida a obtener el papel principal. Por supuesto, con Ryan como el inversor. No es de extrañar que estemos aquí solo para hacer bulto. Mírala. No tiene habilidades de actuación y su apariencia es promedio. En el mejor de los casos, no entiendo qué ve Ryan en ella. Luis, de pie junto a mí, casi estalla en carcajadas ante las críticas que se escuchaban sobre Zoe. Se inclinó hacia mi oído y susurró, eso es indignación popular. Curvé mis labios en una sonrisa, pero mis manos temblaban. Mis nervios estaban a flor de piel. Luis parecía notar mi incomodidad. Su sonrisa desapareció, y levantó suavemente la mano para ajustar un poco mi abrigo. La escena de la audición para la protagonista femenina era sobre la heroína, quien, después de perder contacto con su interés amoroso platónico, el segundo protagonista masculino, durante un año, se entera de que él murió en un accidente. Ella camina sola por un campo de trigo en un país extranjero, imaginando repetidamente su reencuentro, solo para ver cómo todos esos sueños se desvanecen en ese momento. Esta escena no era la parte más importante de toda la película, más bien era un punto de inflexión. Solo contenía un monólogo de la protagonista femenina. Lo lamentable es que nunca he sido alguien que olvida, así que todo sobre ti solo puede fermentar en mi mente, volverse lentamente agrio en mi corazón, y finalmente pudrirse en los sueños de mis noches profundas. Al final, comprendí que nunca fuiste mi salvación. Mucha gente no entendía por qué Kevin eligió esta escena para la audición. Al principio, yo tampoco lo entendía, pero después de leer el guión varias veces, finalmente comprendí la razón. Las líneas y la actuación en este momento reflejan mejor la esencia de la protagonista.
La protagonista no es una típica protagonista de una película de juventud. Su esencia no es el dolor ni la pasión. Su esencia es la indiferencia, la desolación y la ruptura. Es un ave migratoria que busca la libertad pero que es detenida por el cambio de las estaciones. Yo era la penúltima persona en audicionar, y Zoe lo hizo antes. Cuando fue el turno de Zoe, ni siquiera cambió su atuendo. Se quedó con su vestido rojo, arrodillada en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro, recitando las líneas en un estado de profundo dolor. Al finalizar su audición, se escucharon algunos aplausos dispersos. Todos susurraban entre ellos. No es que Zoe no entendiera el papel, sino que su comprensión era casi inexistente. Kevin, por primera vez después de la actuación de un actor, mostró su reacción, sacudió la cabeza y se frotó las sienes. Los actores que siguieron tampoco impresionaron a Kevin. Su impaciencia y decepción se hacían cada vez más evidentes. Al ver esto, la calma que había recuperado se transformó nuevamente en nerviosismo. Esta vez, no había margen para relajarse. Para esta audición, casi no llevaba maquillaje y no me había peinado. Cuando llegó mi turno, me acerqué a Kevin. Cuando el equipo señaló el inicio, inmediatamente entré en escena. Según mi comprensión del personaje de protagonista femenina, en esta escena, ella no debería llorar ni siquiera tener lágrimas en los ojos. Mira las olas de trigo frente a ella con indiferencia, su mirada casi sin emociones, desenfocada. La protagonista femenina extiende ligeramente la mano para tocar el trigo a su lado y se detiene. Finalmente, levanta la vista hacia el cielo, enfocando su mirada, pero con rastros de dolor y persistencia que emergen lentamente. La desolación de la escena y la sensación de ruptura de la protagonista femenina se entrelazan. Al final de la audición, la sala quedó en silencio. Fue Luis quien primero comenzó a aplaudir. Kevin se quitó lentamente las gafas de sol. Sus hermosos ojos de fénix se clavaron en mí. Finalmente, se levantó y le dijo al asistente a su lado, dile al siguiente que no necesita audicionar. Ya he tomado una decisión. Levanté la vista hacia Kevin y le sonreí. Él me devolvió la sonrisa con una leve inclinación de cabeza, levantando el pulgar en señal de aprobación. Sentado frente a mí, Ryan había estado observando todo el tiempo, con los ojos llenos de reconocimiento, mezclado con la terquedad de querer ocultarlo. Le dirigí una mirada indiferente, sin mostrar ninguna emoción. Cuando Kevin salió de la sala, muchos de mis amigos de la industria comenzaron a felicitarme. Hermana Bianca, felicidades. La actitud del director claramente muestra que ya ha decidido por ti. Exactamente. Para ser sincero, tu actuación fue la única digna del papel principal. Los cumplidos a mi alrededor se hicieron cada vez más fuertes. Pero de repente, una voz discordante rompió el ambiente. Zoe, sentada frente a mí, se puso lentamente sus gafas de sol y dijo en mi dirección, no celebres tan pronto, o podrías terminar avergonzada. Sus palabras silenciaron los halagos. Algunas personas mostraban expresiones de enojo, pero la mayoría tenía una mirada de diversión, como si estuvieran anticipando un espectáculo. Quizás ellos también querían saber. Al final, ¿sería mi talento el que aseguraría el papel, o las conexiones de Zoe? Capítulo 6. 3 días después, Luis me mencionó, el director Kevin te invitó a una reunión esta noche. Todos los actores confirmados estarán allí. Asentí, finalmente sintiendo que el peso se quitaba de mis hombros. En este contexto, era casi seguro que había asegurado el papel. Esa noche, Luis y yo llegamos a la sala privada que Kevin había reservado. Durante la noche, Luis y Kevin se llevaron muy bien, y me enteré de que se conocían desde hace años, cuando Luis estudiaba en el extranjero. Después de graduarse, Luis regresó a China para desarrollar su carrera, mientras que Kevin se quedó en el extranjero. Sentado a mi lado estaba Oliver, un respetado actor en la industria. Asintió educadamente hacia mí, aunque no nos conocíamos mucho. Ocasionalmente iniciaba conversaciones conmigo, haciendo que el ambiente fuera bastante agradable. Justo cuando todos habían llegado, Ryan entró casualmente en la sala. Kevin se levantó para darle la bienvenida, pero su expresión alegre se desvaneció de inmediato al ver quién seguía a Ryan. Era Zoe. Ella también había venido. El rostro de Kevin se oscureció. Ryan, no recuerdo haber invitado a Zoe. Zoe, al ver el desagrado de Kevin, de repente se veía un poco incómoda. Kevin, claramente molesto, continuó, tu compañía, Star Entertainment, ha estado empujando a Zoe durante días, pidiéndome que le dé otra oportunidad. Te lo he repetido muchas veces, ya he encontrado a la persona adecuada para el papel, y no estoy considerando a Zoe. Ryan, ¿qué significa esto? La postura de Kevin era firme. Estaba claro que quería echar a Zoe de la sala, sin importarle herir los sentimientos de Ryan. Justo cuando Ryan iba a hablar, Zoe rápidamente intervino para explicar. Director,
Le rogué a Ryan que me trajera aquí. Realmente creo que soy más adecuada para este papel que Bianca, así que quería intentarlo de nuevo. Con esas palabras, la sala se quedó en silencio. Unos segundos después, Kevin soltó una risa sarcástica, como si acabara de escuchar algo divertido. Zoe, ¿estás insinuando que tu juicio es más profesional que el mío? Ryan, por favor, saca a tu actriz, que no entiende las reglas, de aquí. Al escuchar esto, las cejas de Ryan se fruncieron lentamente y dijo en voz baja: estamos recomendando a Zoe porque su imagen y popularidad se alinean más con el papel principal que cualquier otra actriz que audiciona. Ella proporcionaría una base sólida para el éxito en taquilla de El Mundo 1. Al ver que Ryan la defendía, Zoe rápidamente añadió: sí, comparado con el estilo de la señorita Bianca, claramente soy más adecuada para el papel principal en El Mundo 1. Director, ¿podría reconsiderarlo? Kevin, frustrado, se frotó las sienes y sacó su silla para sentarse. Lancé una mirada a Luis con un toque de impotencia. Él percibió mi mirada y me devolvió una sonrisa tranquilizadora. Después de una pausa, Kevin respondió con creciente impaciencia: entiendo. Entonces lo que está diciendo Star Entertainment es que el papel principal femenino debe ser para Zoe. ¿No es así? La sala quedó en un tenso silencio después de las palabras directas de Kevin. Oliver, que acababa de levantar su vaso para beber, lentamente lo bajó. Ryan permaneció en silencio, con el ceño profundamente fruncido. Me miró desde el otro lado de la sala. Déjenme ser claro con ustedes. Si ni siquiera puedo decidir el actor principal para mi propia película, entonces parece, Ryan, que tu sinceridad también es insuficiente. No te molestes en cuestionar mis elecciones basándote en adecuación. Si Bianca no es la protagonista, entonces te sugiero que busques otro director para hacer esta película. Renunciaré inmediatamente. Al escuchar esto, no solo yo, sino todos en la sala, inhalaron bruscamente, sorprendidos. Bajo la mesa, Oliver le dio un pulgar hacia arriba en dirección a Kevin y me susurró: el director realmente es un hombre de principios, fuerte en sus convicciones y muy profesional. Asentí en señal de acuerdo, sintiéndome profundamente conmovida. Aunque sabía que Kevin no lo hacía por mí personalmente, su dedicación inquebrantable a su oficio y su pasión por su trabajo eran suficientes para ganarse mi admiración. Ryan, por otro lado, parecía sorprendido por la firme postura de Kevin. Jugueteaba con el reloj en su muñeca, sin decir una palabra. Sabía que cada vez que Ryan estaba indeciso, siempre hacía ese gesto, jugaba con su reloj. Incluso después de 2 años, parecía que no había dejado el hábito. Al final, Ryan levantó la cabeza y me lanzó una mirada, con una expresión que no pude descifrar. De acuerdo, entonces, hagamos lo que dijiste. Pero tengo una condición: durante todo el proceso de filmación de El Mundo 1, tendré el mismo poder de decisión que tú. Kevin inclinó la cabeza ligeramente, desconcertado, pero al ver que Ryan ya había cedido, rápidamente ajustó su actitud. Sonrió y le extendió la mano a Ryan. De acuerdo, tengamos una colaboración agradable. Ryan le estrechó la mano ligeramente y asintió. Luego se dio la vuelta y le hizo un gesto a Zoe para que se marchara, mientras Zoe era escoltada hacia afuera. Me lanzó una mirada llena de veneno, como advirtiéndome que tuviera cuidado, pero en sus ojos todavía había una determinación inquebrantable, como si creyera que estaba destinada a obtener lo que quería. No era una amenaza vacía. Después de que Zoe se fue, Kevin hizo un gesto para que el camarero le sirviera una copa a Ryan. Suspiró, aparentemente con una intención en sus palabras. Hay algo que creo que debo decir. La gente suele pensar que los diferentes campos son como montañas separadas, y que los actores están confinados a ciertas rutas, pero en realidad, un buen actor no debería limitarse a sí mismo basándose en un camino predefinido. No elegí a Zoe porque no vi en ella el profesionalismo y la pasión que un actor debe tener. Estos son los fundamentos, y no deberían pasarse por alto. Si te he ofendido hoy, me castigaré con unas cuantas copas más luego. Ryan asintió en reconocimiento, indicando a Kevin que no hacía falta que se lo tomara a pecho. Después de eso, el ambiente se relajó. Todos hablaron sobre el guión, compartieron chismes de la industria, y resultó ser una velada bastante agradable. Yo también bebí bastante, sintiendo una sensación de alivio al saber que todo el esfuerzo que había puesto no fue en vano como lo fue hace 2 años con Renacer a la vida. Durante toda la noche, no pude evitar notar la mirada de Ryan sobre mí varias veces. Era como si me estuviera observando, casi obsesivamente, como un pervertido. Cuando la reunión terminó, me tambaleé un poco, apoyándome en la pared mientras intentaba salir. Mi mente estaba nublada, y de repente, vi un escalón adelante, justo cuando estaba a punto de tropezar y caer. Alguien me atrapó por detrás. Me di la vuelta, era Ryan. Intenté apartarlo y alejarme, pero mi fuerza estaba desapareciendo. Te llevaré a casa, dijo.
Negué con la cabeza. No hace falta. Justo cuando iba a darme la vuelta y marcharme, Ryan de repente dijo algo extraño. Recién me he dado cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Bianca, lo siento. Yo me di la vuelta, viendo culpa y vulnerabilidad en sus ojos. Mi cabeza daba vueltas, y me limpié los ojos en confusión. Justo cuando iba a decir más, Luis apareció a mi lado. Me apartó sin decir una palabra a Ryan. Luis susurró en mi oído, solo verlo me molesta. Vámonos de aquí. Me reí y seguí a Luis fuera de la reunión de inmediato. A algunas personas es mejor no verlas. Capítulo 7. En los días posteriores a la reunión, me concentré completamente en preparar el trabajo de preproducción de El Mundo 1. Justo cuando pensaba que todo iba a salir bien, surgió un problema inesperado. Una semana antes de que comenzara la filmación, finalmente entendí lo que significaba la mirada de Zoe esa noche. Miré los innumerables temas de tendencia en los primeros lugares de las búsquedas, sintiéndome en una encrucijada. Almohadilla Bianca amante almohadilla. Almohadilla Bianca en medio de Rian y Zoe almohadilla. Frustrada. Hice clic en los temas en tendencia. La publicación principal era un video publicado por un paparazzo conocido. El video mostraba a Ryan estacionando tarde en la noche frente a mi complejo de apartamentos. Media hora después, se iba. Luego, a la mañana siguiente, se me veía saliendo del mismo lugar. No solo eso. También había fotos de la reunión en las que Ryan me sostenía cuando casi me caigo. Esto no era una prueba concluyente de nada, pero fue suficiente para que aquellos con una agenda crearan una tormenta. La reacción en línea fue abrumadora, y las aclaraciones inmediatas del estudio parecían desaparecer en el aire, completamente ignoradas. Mis publicaciones en redes sociales se inundaron de comentarios llamándome amante, y bots y curiosos inundaron las cuentas de las marcas que representaba, exigiendo que rompieran conmigo. Algunos incluso pedían que me echaran de la industria del entretenimiento. La reacción pública escaló rápidamente, y a pesar de los esfuerzos activos de relaciones públicas del estudio, la situación apenas mejoró. Parecía que todos querían ver a una actriz de muchos años sin escándalos como yo ser arrastrada al barro sin posibilidad de recuperación. No me quedé de brazos cruzados. Instruí de inmediato a mi asistente que recuperara las grabaciones de la noche en que Ryan apareció borracho en mi casa. Si podíamos presentar las imágenes de las cámaras de seguridad, demostraríamos que no ocurrió nada entre nosotros. Pero cuando mi asistente llamó de vuelta, sus palabras destrozaron mis esperanzas. Jefa, el sistema de vigilancia de su edificio fue hackeado. Los últimos 3 meses de grabaciones han desaparecido. Ahora, estaba completamente aterrada. Claramente, lo habían planeado y estaban decididos a hundirme por completo. Me recosté sin fuerzas en el sofá, pensando que si no resolvía este problema, mi carrera, aunque no destruida, quedaría seriamente manchada. De repente, sonó mi teléfono. Adormecida, respondí. Al otro lado se escuchó una risa juguetona de una mujer. Era Zoe. Bianca, soy yo. Si quieres salvarte, solo renuncia al papel principal en El Mundo 1. De lo contrario, no importa a quién le pidas ayuda, no servirá de nada. Antes de que pudiera responder, Zoe colgó inmediatamente el teléfono. Dejé el teléfono y me froté las sienes, sintiéndome frustrada. Nunca pensé que intentar interpretar el papel principal en El Mundo 1 traería tantos obstáculos. ¿Será que este papel no estaba destinado para mí? Revisé los pocos planes que el Departamento de Relaciones Públicas me había enviado, pero ninguno parecía una buena solución, lo que me puso aún más ansiosa. Justo cuando estaba a punto de llamar a Luis, apareció el número de Ryan en mi teléfono. Bianca, puedo intervenir y aclarar las cosas por ti. Levanté una ceja, sin sentir alivio alguno, porque no confiaba en que Ryan fuera tan amable. ¿Qué condición tienes? Como esperaba, no dio rodeos. Ven a la habitación 207 de Ryan y hablemos. Colgué el teléfono y de inmediato organicé un coche para ir a ver a Ryan. Cuando entré en la sala privada, Ryan estaba sentado al fondo, vistiendo un traje perfectamente ajustado. Aparte de su secretaria, no había nadie más. Se levantó y me ofreció una silla. No esperaba que el jefe tuviera un gusto tan refinado, eligiendo este lugar antiguo para reunirse con su exnovia. Ryan no era un restaurante elegante, solo una cocina privada pequeña y poco conocida. Cuando Ryan y yo salíamos, ocasionalmente me traía aquí porque me gustaban sus camarones borrachos. Me llevaba aquí cuando estaba de buen humor. Me senté y miré directamente a Ryan. Había una sonrisa leve, casi imperceptible, en su rostro, y parecía perfectamente tranquilo. Pero yo tenía prisa. Adelante. ¿Qué quieres a cambio de ayudarme a aclarar las cosas? Ryan estaba mirando el menú frente a él. Cuando me escuchó, levantó los ojos lentamente. Luego extendió su mano izquierda y sacó una caja elegantemente diseñada con un toque antiguo. La abrió, revelando las cuentas de oración.
las mismas que supuestamente había arrojado al alcantarillado. Las cuentas estaban tranquilamente en la caja, y a pesar de que habían pasado 2 años, no mostraban signos de desgaste ni de coloración. Parecía igual que el día que las traje de regreso bajo la lluvia. Pero Ryan y yo nunca podríamos volver a lo que éramos. Jefe, ¿ahora das regalos así, tan sencillos? La mirada de Ryan estaba fija en mí, como si esperara ver algún tipo de emoción en mí al ver las cuentas. Pero mi expresión calmada, incluso con un toque de desdén, lo dejó decepcionado. Bianca, nunca tiré las cuentas. Solo rompí contigo porque me rompió el corazón no verte después del accidente. Tomé mi copa y di un sorbo, sintiendo el amargor. Solo estuve con Zoe por un corto tiempo. Nos separamos hace mucho. Asentí, mirando a Ryan algo confundida. Había esperanza en sus ojos. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Ryan notó mi actitud fría, pero parecía haber tomado una decisión y continuó hablando. Bianca, puedo ayudarte a aclarar las cosas, pero mi condición es que me des una oportunidad para volver a conquistarte. Dejé mi copa lentamente y miré al hombre frente a mí, que parecía un poco nervioso. En un momento de claridad, me di cuenta de que los roles se habían invertido. Hace 2 años, él era el juez, y ahora, yo tenía ese poder. Con un tono relajado y un poco burlón, dije, ¿cuándo te convertiste en un romántico empedernido, Ryan? Al ver mi falta de seriedad, no perdió la paciencia. Era como si de repente se hubiera convertido en otra persona, como un hombre enamorado derramando su corazón. Dijo que había sido torpe, y después de romper conmigo, poco a poco se dio cuenta de que no le era indiferente en absoluto. Dijo que yo era su primer amor, y que si no le hubiera importado de verdad, nunca habría estado conmigo. Dijo que había estado en guardia porque la gente siempre le advertía que tuviera cuidado con las mujeres en la industria del entretenimiento. Pero cuando estaba conmigo, podía sentir claramente mi amor, lo que lo dejaba confundido, y por eso me dejó ir. Dijo que su relación con Zoe fue solo una cuestión sin resolver de su juventud. Más tarde se dio cuenta de que ella significaba mucho menos para él que yo, y que su apoyo actual a Zoe era puramente profesional. No había ningún afecto personal involucrado. Añadió que cuando vio el video en el que rezaba por las cuentas de oración, se dio cuenta de que durante los últimos 2 años nunca me había olvidado por completo. La persona que siempre amó fui yo. Bianca, espero que puedas darme otra oportunidad. La sinceridad de Ryan era innegable. Al final, sus ojos estaban rojos, casi al borde de las lágrimas. Pero el amor que una vez tuve por él ya se había agotado hace 2 años. En el amor, tal vez deberíamos entregarnos por completo, porque cualquier parte que retengamos podría convertirse en un arrepentimiento algún día. Desafortunadamente, yo fui decepcionada hace 2 años. Afortunadamente, soy la que ahora puede enfrentar el amor con claridad. Ryan, nuestra historia no necesita otro capítulo. No. Incluso si no consigo el papel en el mundo 1 o si mi carrera como actriz termina aquí, no traicionaré a mi propio corazón. Capítulo 8. Ryan y yo nos separamos en malos términos. Esto también significaba que había renunciado a la mejor solución posible para aclarar mi nombre. Sin embargo, más tarde esa noche, mientras aún estaba trabajando con el equipo de relaciones públicas sobre cómo manejar la situación, vi una declaración que Ryan acababa de emitir por su cuenta. La señorita Bianca y yo solo somos viejos amigos, y no hay ninguna relación personal entre nosotros. También terminé mi relación con la señorita Zoe hace 1 año. Por alguna razón, una vez que Ryan habló, parecía haber tenido un impacto sorprendentemente efectivo. A este punto, la tormenta en línea de acusaciones llamándome amante se fue calmando poco a poco. Las cuentas de marketing y los trolls pagados, que habían estado avivando los rumores, de repente borraron todas las publicaciones difamatorias sobre mí, como si hubieran recibido instrucciones para detenerse. Se sintió como un tsunami que estaba listo para tragarme por completo, solo para detenerse justo antes de tocar tierra. A la mañana siguiente, Luis apareció en el estudio con ojeras. Me contó que había estado en comunicación constante con Star Entertainment, pero su equipo seguía insistiendo en que no tenían nada que ver con los rumores. Finalmente, cuando Luis logró contactar a Ryan simplemente dijo que no había nada de qué preocuparse, que él se encargaría de la aclaración. Luis, con una expresión de desconcierto, me preguntó, ¿le ha crecido de repente una conciencia? Negué con la cabeza y dije, ¿quién sabe? Una vez que la controversia terminó, me concentré completamente en la filmación de El Mundo 1. Todo el proceso de filmación duró casi medio año, ya fuera en locaciones nacionales o internacionales. Ryan siempre aparecía cuando yo estaba en el set. Se quedaba en silencio al lado de Kevin, observándonos filmar, y a menudo organizaba comidas y té de la tarde para el equipo. Para cada decisión que Kevin aprobaba, Ryan también estaba de acuerdo. A pesar de su exigencia inicial de tener poder de decisión,
Nunca expresó ninguna objeción. Los meses pasaron rápidamente, y el día que terminé mi filmación también fue el día en que El Mundo 1 concluyó su producción. Esa tarde, cuando todo el equipo aplaudió y me felicitó, no pude evitar derramar lágrimas. En el final de El Mundo 1, la protagonista no termina con el protagonista masculino, pero la mujer rota se encuentra completa a través de su viaje. La protagonista, que buscaba la salvación a través del amor, finalmente aprendió, después de innumerables corazones rotos, a dejar de esperar que otros la sanaran. En cambio, aprendió a lamer sus propias heridas, abandonó la idea de la felicidad convencional, sin miedo al juicio de la sociedad. Ella comenzó a transformarse, se liberó de sus cadenas, comenzó a convertirse en su verdadero yo. Yo era ella, y ella era cada chica en este mundo. Capítulo 9. Después de su estreno, El Mundo 1 arrasó en la taquilla, superando a todas las demás películas estrenadas al mismo tiempo. Nadie habría predicho que una película de juventud de tema tan nicho lograría un éxito tan monumental. Muchas personas se sintieron conmovidas por la película. Las mujeres inundaron mis redes sociales, agradeciéndole por mi actuación y por encarnar el alma de la protagonista, lo que les dio la fuerza para convertirse en sus verdaderos seres. Al año siguiente, El Mundo 1 fue nominada a numerosos premios internacionales y nacionales, y gané el premio a Mejor Actriz en los prestigiosos premios Golden Finch en China. El discurso de aceptación fue transmitido en vivo a nivel nacional. Frente a la cámara, pronuncié mi discurso de agradecimiento. No es la primera vez que gano este premio, pero esta vez significa mucho más para mí que la primera. Los que me conocen saben que, hasta hace poco, seguía siendo la actriz que todos recordaban, una intérprete que seguía el camino que se ajustaba a mi imagen y cumplía con las expectativas del público. Gané reconocimiento permaneciendo en esa zona de confort, pero, en lo más profundo, tenía un fuego ardiendo, un deseo de liberarme de esa confinación. El fuego creció más y más, y así fue como surgió la protagonista femenina de El Mundo 1. Yo la llevé al público, pero también fue ella quien dio forma a la persona que soy hoy. Espero que esta obra les dé a otros el valor de enfrentar las voces disonantes del mundo, y espero que inspire la determinación de alcanzar la redención personal en cada uno. Al terminar mi discurso, vi a Kevin ponerse de pie para liderar los aplausos. Sus ojos estaban llenos de admiración, y en ese momento, el sonido de los aplausos estalló como un trueno. El viaje de El Mundo 1 hizo que Kevin y yo nos convirtiéramos en grandes amigos. Compartimos muchas opiniones similares sobre el cine, y después de conocernos, nos llevamos bien de inmediato y nos convertimos en amigos cercanos. Esta fue una alegría inesperada que surgió de este viaje. Después de la ceremonia de premiación, recibí un ramo de tulipanes blancos en el backstage. El personal me dijo que un caballero los había dejado para mí. Asentí, reflexionando, con una agenda ocupada por delante. Le entregué las flores a mi asistente después de subirme a la camioneta, planeando ponerme el antifaz para dormir un rato, pero el sueño me eludió. Desde el asiento trasero, noté a Luis sentado en el asiento delantero, viendo una repetición de mi discurso de aceptación. Tenía una sonrisa en el rostro. Después de verlo varias veces, finalmente pareció notar mi mirada. Luis se giró un poco y me dijo, «Esa fue una batalla muy bien peleada». Asentí, sintiéndome cansada pero sonriendo mientras respondía, «Por favor, cuida el camino que tenemos por delante». «Por supuesto».